Hola, hola a todos nuestros amigos, hermanos que nos acompañan y que nos han estado acompañando en estos días en este su programa Tras los Pasos del Gran Maestro. Pronto iniciaremos en una travesía en donde podremos investigar un poquito más a fondo esas partes en donde el Señor anduvo y ver y sacar reflexiones de su palabra. Hoy es un día muy especial, ¿cierto? Un día en donde el Señor ha mostrado nuevamente su misericordia y queremos que usted nos acompañe, ¿ya? Saludos a todos nuestros amigos, ¿cierto? A todos nuestros hermanos, aquellos que van en el camino, aquellos que van manejando, aquellas dueñas de casas que ya han terminado, algunas terminado sus labores, otras todavía ahí están luchando con sus hijos, intentando acostarlos. Bueno, el Señor les bendiga grandemente. Es nuestro deseo que su programa, esta radio sea para exaltar únicamente a nuestro Señor Jesucristo y darle gloria. Bien, como les decía, un día para escuchar de su palabra, un día para orar, un momento, ¿cierto?, dedicado para cantar alabanza al Señor. Vaya usted, si hay una necesidad, ore a su Padre que lo ve en secreto. Este día que el Señor, queremos que el Señor les bendiga, que el Señor les colme de bendición, ¿cierto? Sus corazones sean sanados por su palabra, restaurados y sea glorificado en el nombre del Señor. Bueno, le dejo a usted en esta hora con una alabanza. Que el Señor les bendiga. Y podría contar de ti 100.000 historias y jamás te haría justicia, no. Y podría guardar por años tu memoria y proclamar tu gran noticia. Y aún haciendo lo que debo, sigo aún debiendo todo a tu clemencia. Tu paciencia es más de lo que pueda imaginar, ni en 1000 años te podría pagar. Y por más que aprenda, no logro comprender la esencia de tu indescifrable amor, que cada día me devuelve al mismo rojo amanecer. Cada mañana es volver a nacer en la cruz, donde primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. La realeza que se obstina, tu cabeza que se inclina, mi pobreza que termina en la cruz. Y he gozado los deleites de la vida y he surcado el mar abierto. Y he mirado el cielo azul flotando sobre el amarillo del desierto. Y me sigo enamorando cada día de la luz de la mañana. Y aún así despierto siempre en el mismo lugar, en el monte que te oyó gritar. Y por más que aprenda, no logro comprender la esencia de tu indescifrable amor, que cada día me devuelve el mismo rojo amanecer, cada mañana el volver a nacer en la cruz, donde primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. La realeza que se obstina, tu cabeza que se inclina, mi pobreza que termina en la cruz. Y habrá una réplica para la Sixtina, y pintará otro Velázquez las meninas, y volverán las oscuras golondrinas, pero nada igual a lo que un día se logró
escuchado esta hermosa alabanza, les voy a invitar a orar y darle gracias al Señor por todo lo que ha hecho, ¿cierto? También por cada uno de nosotros. Él ha sido bueno, su misericordia, lo decimos nuevamente, sus misericordias se renuevan día tras día. ¿Está usted asustado? ¿Tiene miedo? Usted clame al Señor. ¿Tiene alguna dificultad? Usted clame al Padre. Pero por sobre todo es porque su alma necesita de Dios. Estando bien o estando mal, su alma necesita de Dios. Esto es como el agua. El Señor nos hizo tan inteligente, tan inteligente que si usted le da un helado al cuerpo, el helado no le quita la sed. Y el cuerpo identifica el agua. Y cuando bebe de esa agua, se le calma la sed. Así sucede con nuestra alma. A nuestra alma le podemos echar muchas cosas, sucedáneos, verdaderas aspirinas, ¿cierto? Y creer que nuestra alma está satisfecha y sentir esa sensación, pero pasa el tiempo y nos damos cuenta que necesitamos algo más. Y el alma lo identifica, ¿cierto? Así. Es por eso que el salmista lo podemos comprender cuando dice: mi alma tiene sed del Dios vivo, porque nuestra alma identifica a Dios. Entonces el hombre, como ser creado por Dios, necesita de Dios. Y una de las formas de poder cierto, nutrirse de Él es orando. Y vamos a hacerlo, vamos a orar al Señor. Padre, a través del nombre glorioso de Jesucristo, una vez más vamos delante de su presencia, tal cual somos, y rogando que usted perdone nuestras faltas, nuestros errores, decisiones, nuestras impertinencias. Rogando a usted, Señor, que en su gracia y que en su gran amor, usted cada día, Señor, nos dé de esa paz que necesitamos, Señor, y decir que usted es un Dios grande. Ruego, Señor, humildemente que cada uno de nuestros amigos, de nuestros hermanos que nos acompañan, de nuestros compañeros, aquellos que están en el trabajo, aquellos que les tocó turno, Señor, y están ahí quizá en una faena minera, aquellos que están en servicios de enfermería, o aquellos, Señor, que están en cuerpos de bomberos, aquellos que están en carabineros, Señor, hermanos, amigos que están ahí, como aquellos que andan manejando, Señor, aquellos que están en su hogar. Yo te ruego por ellos, para que usted les bendiga grandemente. Cuide sus vidas, guárdeles, proteja, Señor, su alma y su corazón. Su alma, Señor, como aquella mujer, Señor, que de Samaria, Señor, 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Cuánta necesidad había en ella. Cuánta necesidad, Padre, había en su corazón, Señor, y no la había podido encontrar en hombres, en parejas. No había podido encontrar el consuelo, la llenura de su alma en una persona, aunque fuese la persona quizás más idónea, fuese el compañero más idóneo, eso no podía satisfacer su alma. Señor, más tú cuando apareciste, Señor, y hablaste con ella, decías: oh Padre bendito, Jesús amado, si tú supieras quién te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua que salte para vida eterna. Y en esta hora, oh Señor, clamamos por esa agua. Cuando usted se paró delante de esa gran multitud y dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Y como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo te ruego que esos ríos de agua viva comiencen a correr, que corran, que fluyan de la mollera hasta las plantas de los pies, que corran, que, Señor, que no haya nada, Señor, que los detenga y que llene cada vacío, cada espacio de nuestro ser. Ese dolor, esa amargura que dejó un pariente, esa amargura que dejó un ser cercano, ese vacío que dejó un ser querido, ese vacío que dejó un hijo, ese vacío que dejó un trabajo, ese vacío que dejó una mala relación, ese vacío que dejó un mal matrimonio, ese vacío que dejó, Padre Celestial, un buen trabajo. Yo te ruego, Padre bendito, que su alma, Señor, sea llenada por su poder, y que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, oh Dios de los cielos, reine y llene sus vidas. En esta hora, oh Padre, lo pedimos, lo rogamos, porque usted es bueno y porque para siempre es su santa y divina misericordia. Sí, Señor, amén, Padre, te damos gloria, honra y alabanza,
porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias, amado Padre. Gracias, Padre bendito. Te alabamos y te bendecimos en el nombre glorioso. Damos todo honor, honra, gloria y alabanza al que vive y reina por los siglos de los siglos, quien tiene el control de todas las cosas, quien abre y no hay quien cierre, y quien cierra y no hay quien abra. Gracias, Padre. Gracias, misericordioso Señor. Gracias, Padre. Que bueno, que el Señor les bendiga grandemente. Les voy a dejar con otra alabanza para estar pasando ya a estar escuchando detenidamente la palabra del Señor. Hoy día, un tema muy especial. Vamos a hablar un poco de la entrada, ¿cierto? De la entrada del Señor Jesús a Jerusalén, siguiendo los pasos, ¿cierto? Del gran Maestro. Hoy nos toca Jerusalén, ya en la última etapa, ¿cierto? De su ministerio, en la última casi semana de su ministerio. Ahí nos vamos a enfocar en este día. Y bueno, les dejo con esta alabanza para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Clavado en una cruz, murió mi buen Señor, colgado en un madero su sangre derramó, por mi precio pagó, fue grande su dolor. Así el cielo para darme salvación. Y como yo no he de amarle si el primero me amó, y como yo no he de adorarle si la muerte él venció. Y como yo no he de seguirle si hay un cielo para mí, entre tanta confusión de este mundo de aflicción, mi mirada está en Cristo, solo a Él adoro yo. La vida se presenta con placeres y ansiedad, mas ya dejé el camino y no lo pienso yo transar. Con piedad Él me miró, mis pecados perdonó, y ahora le estoy esperando para ir a su mansión. Y como yo no he de amarle si el primero me amó, y como yo no he de adorarle si la muerte él venció. Y como yo no he de seguirle si hay un cielo para mí, entre tanta confusión de este mundo de aflicción, mi mirada está en Cristo.
como yo no he de amarle si el primero me amó, y como yo no he de adorarle si la muerte él venció, y como yo no he de seguirle si hay un cielo para mí. Entre tanta confusión de este mundo de aflicción, mi mirada está en Cristo, solo a Él adoro yo. Mi mirada está en Cristo. Bien, mis hermanos, estábamos escuchando ahí esta alabanza muy hermosa del grupo Día 3, ¿cierto? Clavado en una cruz. Una alabanza muy, muy hermosa, muy preciosa que da para meditar, ¿cierto? Y que habla también del sacrificio del Señor. Como es necesario, ¿cierto? El tema, y creemos que la palabra del Señor es lo más importante dentro de este programa, ¿cierto? Y la idea es llevar adelante la palabra del Señor. Y como habíamos hecho mención anteriormente, voy a compartir una porción de la palabra del Señor, y esta se encuentra en el libro de Lucas, ¿ya? Dijimos que íbamos a compartir un momento de lo que era, ¿cierto?, la entrada del Señor a Jerusalén. Y en el libro de Lucas, en el capítulo 19, hay unas frases que me llaman poderosamente la atención y que, ¿cierto?, quiero compartir con ustedes. Se encuentra en el verso 42. Bueno, vamos a leer el 41 para adelante. En adelante, dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella el Señor, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Bien, que el Señor les bendiga grandemente. Sola y débil tu senda seguir, y es de Cristo tu amigo, pues fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir, y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, cuando sepas, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial, en sus ondas de amor celestial. Bien, mis hermanos, al disponernos a hablar de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, antes que todo, poder analizar algunos aspectos políticos, ¿cierto? Aspectos sociales, culturales, algún aspecto, y por sobre todo un aspecto religioso que se vivía en el momento, la cultura judía, y cómo ellos celebraban la Pascua y cuál había sido la orden del cómo se celebraba esta fiesta de Pesaj. Esta fiesta de Pesaj
que significa pasar por alto, ¿ya? Se conmemoraba la Pascua judía en razón de la libertad que Jehová, Dios de los cielos, hizo y realizó con mano poderosa la libertad de la esclavitud de Egipto. La orden de Jehová fue que en el día 10, en el mes de Nisan, que esto sería entre marzo y abril, para ellos sería el primer día del año o el primer mes del año, ¿cierto? El cambio de temporada desde invierno a primavera. Entonces, en ese día, en el mes de Nisan, pasados 10 días, la familia debía tomar un corderito sin ningún tipo de defecto. Este corderito lo traía a la casa y estaba con él, la familia lo estaba inspeccionando, y en esta inspección se va encariñando con el corderito, ¿cierto? Y buscando si tenía algún tipo de defecto o no, para no caer en contradicción ni en falta con respecto al mandamiento que Jehová Dios le había dado, porque el sacrificio era de un machito sin defecto, sin ningún tipo de defecto. Y en el intertanto en que está siendo observado el corderito, imagínese usted un corderito chiquitito, uno se va encariñando, y eso es lo que sucedía en la familia de los judíos. Se iban encariñando a pesar de que tenía que ser sacrificado. Se iban encariñando, y en cierta medida era el concepto del sacrificio del Cordero Pascual, era que en ese cariño entendieran en qué consistía un sacrificio. Jehová da esta orden porque estas cosas iban a ser sombra, ¿cierto?, de lo que habría de venir. Esto era sombra de lo que habría de venir, de la forma como Dios iba a dar la libertad a su pueblo. Bien, nos encontramos más adelante bajo las ordenanzas de David y la estructura, ¿cierto?, que da Salomón, y también bajo el contexto histórico que se plantea el hecho de la celebración de la Pascua. Obviamente, digo de paso que el corderito era sacrificado en el día 14, ¿cierto?, y en donde se celebraba esta Pascua, y en esa noche se comía todo el corderito, y lo que quedaba se quemaba. Esto era rápidamente para poder salir. Los hombres salieron de noche de Egipto para no ser descubiertos por los egipcios, ¿cierto? Porque había una promesa de que en 40 días iban a entrar a la tierra prometida. Bueno, al pasar el tiempo, obviamente se establecen el templo, vamos a decir muchos años más adelante, se establece el templo, y las formas de cómo se celebran ya empiezan a cambiar. No el trasfondo, sino en alguna forma, solamente en alguna forma. Se habían instituido ya los sacerdotes, ¿cierto? Las casas de Aarón había crecido, estaban los levitas en mucho más número, y se formaban filas, ¿cierto?, en donde estaba el rebaño ya a esta altura del templo, y también se celebraba en el tiempo del Señor. La Mishnah habla de esto, ¿ya? Y en el día 10 se formaban filas tanto de levitas, sacerdotes con palmas, ¿cierto?, desde la entrada de Jerusalén hasta el lugar en donde acudía el sumo sacerdote para escoger lo mejor del ganado, lo mejor del cordero que tenía que ser inmolado para empezar a celebrar el día de la Pascua. Y ahí, mientras que ya Jesús dice 6 días antes de la Pascua, llega a la casa de Lázaro. Eso está registrado en el libro de San Juan. 6 días antes de la Pascua llega a la casa de Lázaro, y al día siguiente él entra a Jerusalén. Antes de la Pascua. Estamos hablando
de que en el día a día, justamente y exactamente en el día en que se escogía el corderito sin defecto para el sacrificio, Jesús estaba entrando en el lugar de Jerusalén. Bueno, esto, según la tradición, el sumo sacerdote escogía a este animalito, lo amarraba con un cinto de grana y caminaba desde el rebaño, cierto, que él había escogido, y empezaba a caminar, y los sacerdotes, y esta era la fiesta, y los sacerdotes levantaban palmas, cierto, y Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Lo hacían en razón de que aquel corderito que había sido escogido, cierto, los iba a liberar para conseguir el perdón de Jehová, Dios de los cielos. Entonces estaban en toda esta fiesta, en todo de la preparación, el sumo sacerdote en ese entonces estaba escogiendo el corderito sin defecto, y por este otro lado, ya a cientos de metros, las filas que estaban esperando al corderito, se empieza a escuchar este grito: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y comienza el griterío y la algarabía, porque los sacerdotes y levitas que estaban mucho más adelante y mucho más cerca del pórtico, creían que ya venía y que había sido hecho la elección del cordero, y que venía el sumo sacerdote con su cordero amarradito para que fuese inspeccionado tanto por los hombres, porque este corderito era ahí puesto, cierto, para la revisión de todo el pueblo, sin defecto, porque esa era la orden. Aparte de todos los corderitos que tenían que traer las familias, porque esta era una fiesta conmemorativa. Entonces ellos gritaban y gritaban: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y los discípulos que iban delante del Señor gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esto produjo toda esta algarabía, ¿cierto? Y todos los sacerdotes gritando. Y acuérdese usted que mientras ellos gritaban, se acercaron los principales diciendo: oye, haz callar a tus discípulos. El Señor, bueno, ahí es donde le responden: si ellos callan, las piedras hablarían. Eso no lo iba a hacer el Señor. Entonces nos encontramos que en esta entrada triunfal, ¿cierto?, a Jerusalén, mientras se gritaban los sacerdotes y gritaban los levitas: Hosana, bendito el que viene, se asoma el pueblo, y el pueblo también comienza a decir: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. El pueblo, y muchos del pueblo, ¿cierto? Recordemos que unos días antes, el Señor había estado en la casa de Lázaro, de quien había hecho un milagro, y muchos se habían convertido al Señor, no al cristianismo, sino al Señor, y habían dejado de seguir a los grandes maestros de aquella época. Entonces comenzaron a gritar, ¿cierto? Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y cuando vieron al Señor entrando en un pollino de asna, el pueblo, dice la Escritura ahí en el libro de San Lucas, quedó conmocionado. Y la pregunta fue: ¿y quién es este? Porque realmente ellos esperaban, ¿cierto?, que el corderito pasara, pero estaban viendo a Jesús, el Hijo de Dios, delante de sus ojos, y hacían la pregunta: ¿y quién es este? Y respondían: este es el profeta de Galilea, es Jesús de Nazaret. Ellos delante de sus ojos no podían comprender cómo la sombra del Dios Altísimo del Antiguo Testamento se estaba materializando, la sombra del Señor, la sombra de lo que habría de venir. No se dieron cuenta. Ellos estaban cegados por cuanto no habían conocido el tiempo de la visitación. Muchos interpretan esto como el rey de los judíos, ¿cierto? Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. El rey de los judíos se hace presente. Sí, también, porque en los aspectos del Señor, acuérdese usted que él venía como un sacerdote, a cumplir oficio de sacerdote, de rey, y cierto, y de profeta. Entonces,
bajo este parámetro, el pueblo no conoció al Señor. Recuerde usted que lo quisieron hacer rey por causa de sus propias necesidades. El Señor cumpliendo todos los aspectos, todas las credenciales, como bien lo anunció mi hermano, ¿cierto? Mi hermano Víctor en unos programas atrás. Cumpliendo todos los requisitos. ¿Se acuerda usted que en el capítulo 6 de San Juan, el pueblo ya tras esa multiplicación de los panes y los peces, el pueblo lo quería hacer rey? Y vea usted que cuando el Señor, en el capítulo 9 de Lucas, la Biblia es cristocéntrica. Toda la Biblia gira en torno a Cristo. Y Lucas, de los 24 capítulos que tiene, desde los 9 en adelante, comienza a hablar de Jerusalén y de su ida a Jerusalén. Tras esa transfiguración, ¿cierto? En donde estaba Pedro, Juan y Jacobo, termina esa transfiguración y dice la Sagrada Escritura, y el Señor afirmó su rostro hacia Jerusalén. El pueblo, vea usted la necesidad misma que existía, un pueblo que había pasado desde mucho tiempo, desde muchos años atrás, estaban los Seleucidas contra los Ptolomeos, ¿cierto? Y ahí luchando, y cada lucha que había entre estos dos generales, Jerusalén estaba en el medio. Acuérdese usted en los tiempos de silencio de la Escritura, no es que el pueblo haya pasado en silencio, sino que hubo mucho cambio. Y nos vamos a encontrar, ¿cierto?, con que los mismos hombres del pueblo de Israel, bajo un sumo sacerdocio extraviado, ya hace cartas y hace pactos con Roma, y hace pactos con hace pacto con Egipto, y hace pactos, ¿cierto?, con los espartanos para hacerle guerra a los reyes de Seleucidas, ¿cierto?, por cuanto ellos habían generado mucha provocación. Y vea usted cómo Roma ya a la postre se le levanta, porque es malo dormir al lado del elefante, se da vuelta y a usted lo aplasta. Y Roma no iba a tener inconveniente con una de sus legiones en venir a aplastar y en venir a hacer lo que quería con Jerusalén, viéndolo desde ese punto de vista. Obviamente Roma se le volcó y empezó a establecer sus normas. De hecho ya existía al tiempo del Señor, no era esa gran Jerusalén que nosotros, ese pueblo, ¿cierto?, sino que ya existían 5 grandes regiones. Por un lado sur encontramos a Galilea, encontramos a Judea, Perea, ¿cierto?, Samaria, Galilea, Ticonite, la ciudad, el pueblo de las 10 ciudades. Bueno, encontramos todo esto, encontramos a gobernadores como Herodes, no el Herodes el Grande, sino que el hijo de Herodes, ¿cierto? Y por el otro lado sur encontramos a Pilato. Y bajo normas distintas, bajo normas de opresión, y el pueblo, los impuestos, las cargas tributarias, el nivel de pobreza y cómo se les veía era atroz. Revueltas por uno por otro lado, el grupo del Sanedrín que estaba perturbado en muchos aspectos, y ahora aparece el Mesías en el tiempo de la ley, cumpliendo todo lo que se había dicho de él, el lucero de la mañana, ¿cierto? Y realmente nos vamos a encontrar con que al cumplir todo esto, el pueblo no le reconoció, ni siquiera a sus discípulos, como el rey de los judíos. Mateo, cuando habla y escribe, dice, en su primer versículo, dice, porque estas son las genealogías de Jesús, o de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Véanlo usted. Y se encarga Mateo de decir realmente que Jesús, al que están crucificando, o al que fue crucificado legalmente, pertenecía al trono de David y era merecedor del trono. Pero el pueblo no le reconoció, y de hecho los discípulos, al ver los milagros, ¿cierto? No, imagínense, no le comprendió, y sus discípulos, estando más cerca, tampoco le comprendían mucho. De hecho, vea usted lo que sucede cuando el Señor pregunta, ¿quién dice la gente que yo soy? ¿Cierto? Usted ha escuchado eso y lo hemos escuchado. Bueno, unos dicen que era Elías, otros el gran profeta. Y Jesús le pregunta a ellos, ¿vosotros quién decís que soy? Bueno, ahí Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, esto no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en el cielo. El Cristo significa tú eres el Mesías, el ungido, el Mesías prometido. Y ese Mesías prometido traía características del rey.
Él iba a gobernar, Él iba a tomar el trono de David su padre. ¿Cierto? ¿Se acuerda usted de eso? Entonces, al saber eso, ellos siguieron caminando y se adelanta, ¿cierto? La madre, si es que no me equivoco, uno de sus discípulos, y le dicen quién iba a ser el mayor entre ellos, porque el tema era un tema político. El rey necesita ayudantes y aquí estamos para eso. Entonces, ¿quién va a ser el mayor de ellos? Bueno, y ahí es donde el Señor le presenta al niño, el que no fuere como un niño, ¿cierto? Bueno, que el Señor nos siga bendiciendo. Ellos no comprendían, de hecho, aún después de la resurrección del Señor, y el Señor antes de ser tomado al cielo, ¿cierto? De ascender al cielo, Pedro le pregunta, Señor, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? Y ahí es donde el Señor le dice, bueno, no os toca a vosotros saber las sazones que vuestro Padre tiene en su sola potestad, pero vosotros me seréis testigos aquí en Judea, en Samaria, en Jerusalén, y hasta lo último de la tierra. Denos de su gracia el Señor. El pueblo no comprendió la entrada de Jerusalén porque no comprendió el tiempo de su visitación. Que el que estaba ahí dando vuelta, que el que estaba haciendo milagro, era el Cristo, el Cordero de Dios, como un día lo señaló Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y si usted se da cuenta de la voz que escucha Juan el Bautista, no escucha Juan el Bautista que es el Cordero de Dios, sino que la voz que escucha Juan el Bautista, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero como Juan el Bautista estaba lleno del poder de Dios, logra también declarar que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo, el que estaba dando vueltas y sanando enfermos, por su misericordia, venía a cumplir la gran función, venía a cumplir el gran plan redentor de las vidas, no solamente ahora del pueblo judío, sino de toda la humanidad, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino más tenga vida eterna. Ahora logramos comprender cuando Juan habla y dice, porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El Hijo del Hombre se levantó en esa hora para que todo aquel que logre mirar y logre ver por la fe al Cristo bendito de la gloria, sea libre de la picadura de la serpiente que es Satanás, ¿cierto? Y la introducción del pecado. Ahora somos libres de la muerte por medio del Cordero que fue inmolado. Bendito sea el nombre del Señor. La gente hablaba cosas que no sabía. Hosana, bendito el nombre. ¿Quién es este? Jesús, el Hijo de Dios. Por cuanto no conociste el día de tu visitación. El pueblo no conoció su día. Era el momento, imagínese cuántos años atrás, Abraham ya había visto ese día glorioso. No solamente cuando habló con Melquisedec, en esa figura de los panes y el vino, sino cuando Jehová habla y le dice, ofréceme a tu hijo, a tu único hijo, a tu amado hijo. Y cuando van con la madera, ¿cierto?, al sacrificio, Isaac pregunta, ¿cierto?, papá, ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? Bueno, y la respuesta gloriosa de Abraham, Jehová proveerá, o Jehová se ha provisto para su sacrificio. Y lo vemos en ese monte Moriah miles de años más adelante, como el Cordero de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Santo sea su nombre. Es clavado en la cruz del Calvario. El pueblo no le reconoció, no conoció el día de su visitación. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor vaya añadiendo revelación a esta su palabra. Este era el Cordero que iba a entrar a ser inspeccionado, ¿cierto? Y durante los días previos a la Pascua, Jesús tuvo muchas interrogantes. Jesús conversó con sus discípulos, le enseñó, le encontraron, le buscaron por todas partes, pero no pudieron encontrarle una falla a este Cordero. Bendito sea el nombre del Señor. Este era el Cordero, y de hecho Poncio Pilato, él dice como una de las últimas aseveraciones, este es sangre inocente, yo no he hallado nada malo en él, soy libre de esta responsabilidad. Y se lavó las manos, ¿se acuerda usted de eso?
pero esa expresión iba a ser la misma que el sumo sacerdote tenía, como cuando él expresaba el último de presentar el corderito, era el sumo sacerdote, ¿cierto? Y decía, hecho es, no tiene ninguna falta, en el último día no tiene ninguna falta. Así fue la expresión que hizo Pilato. Este no tiene ninguna falta. Conmocionado el pueblo preguntaba, ¿quién es este? Porque no habían conocido el tiempo de su visitación. Ahora la Pascua ha sido celebrada, y la Pascua, dice el Señor, porque la Pascua es Cristo, ya fue celebrada por vosotros. Nuestra Pascua es Cristo. Hoy, y quiero hacer un pequeño alcance de esto, se celebra el huevo de Pascua, que es una fiesta muy pagana, en donde esta fiesta apunta al hecho de que Semiramis, esposa de Nimrod, de una religión babilónica muy ancestral, muy antigua, cuando muere Nimrod, ¿cierto?, es llevado al cielo y se transforma en una deidad del dios Sol. Y bajo esas circunstancias Semiramis queda embarazada y producto, dice la historia, de los rayos del sol, que vendría siendo Nimrod, ¿cierto?, en su deidad. Y bajo este panorama y bajo este embarazo nace Tamuz. ¿Se acuerda usted Tamuz? Cuando los hombres de Israel ahí a escondidas estaban endechando a Tamuz. Este mismo era. Una enseñanza, ¿cierto? Una enseñanza muy pagana, muy profana. A la muerte de Semiramis, ella asciende a los cielos y las divinidades buscan en ella y ven en ella una oportunidad y la envían nuevamente reencarnada, ¿cierto? La envían en un huevo gigante que cae en el río Éufrates. Y reencarnado, ¿cierto?, bajo estas circunstancias, ella sale en una diosa, la diosa de la fertilidad, llamada Ishtar. Este Ishtar es Astaroth en el Antiguo Testamento, o Astortet, en donde se sacrificaban hijos, niños, la sangre se ofrecía a estos dioses. Y adivine qué sucede, ¿cierto?, que ella, Ishtar, para poder mostrar su divinidad, transforma a un pájaro en conejo, en un conejo que da huevos. Y se juntaban los sacerdotes de Ishtar, 40 sacerdotes de Ishtar, 40 sacerdotes que endechaban a Tamuz y lloraban a Tamuz, ¿cierto?, y por su muerte, y sacrificaban a los niños, y en las fiestas tomaban los huevos y sacrificaban a los niños y la sangre de los niños, y con la sangre de los niños pintaban estos huevos y le hacían figuritas. Yo no sé si eso no le parece a usted pagano. La fiesta que se celebra hoy día con tanto huevos de colores, eso no es cristiano. Eso viene directamente de religiones, en este sincretismo religioso, ¿cierto?, que existe, que fueron adoptados ahí en ese casamiento malo, ¿cierto?, y con la iglesia, con el emperador Constantino, dio la llave de transformar la iglesia o la religión o el cristianismo en una religión oficial, pero eso contrajo que este matrimonio se diera en muchas situaciones, y una de esas fue esta práctica, comer pescado en el día antes de reposo. Muchos comen pescado y no comen carne, cuando ese día fue consagrado a Dagón, el dios pez. Bendito sea Dios. Y se olvida uno, ¿cierto? Se olvida de la imagen del Cordero Pascual, se va olvidando uno de la imagen del verdadero sacrificio del Señor. Se olvida de que esta fiesta está en relación de que un día Jehová, Dios de los cielos, libertó al pueblo, y que cuando él iba a pasar por la última de las plagas con el ángel de la muerte, ¿cierto?, ese sacrificio, esa sangre del cordero que tenía que ser puesta en los dinteles de la puerta, iba a proteger al primogénito de esa casa, y el ángel iba a pasar. Por eso en Estados Unidos se le llama el Passover o el pasar de largo, porque realmente
el juicio de Dios sobre todo el pueblo de Egipto venía pronto. Y si no estaba las puertas y los dinteles de las puertas pintadas, ese día iba a haber una gran destrucción y mortandad, ya sea para israelita, para judío, para quien fuese, si no tenía las puertas pintadas con la sangre del cordero. Bendito sea Dios. Ahora este cordero está entrando por Jerusalén, ¿cierto? Para ser inspeccionado en el día 14, ¿cierto? Ahí Pilato dice: yo no veo nada en él, no hallo falta, y es sacrificado el Señor. Y esa sangre, bendito sea el Señor. Santo sea su nombre, Padre. Santo sea su nombre, Señor. Toda la gloria es para usted. Toda la gloria es para usted. Toda la gloria es para usted, Santo Dios. Toda la gloria es para usted. Bendito Padre. Toda la honra es para usted. Sus planes son perfectos, Señor. Esa sangre nos iba a cubrir. Ahora esa sangre gloriosa, bendita, que fue derramada en la cruz del Calvario para redimirnos y librarnos, porque por causa del pecado, la causa del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte, más el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. El juicio sobre mi vida recayó en este Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario. Santo sea Dios. ¿Quién es este? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mi amigo, hermanos, si usted no ha sido lavado en la sangre del Cordero, Señor, límpiame. Es un momento para poder acercarse. Es un momento para decirle: Señor, lávame de mis pecados, lávame más y más, límpiame de toda maldad. Cúbreme en esa sangre gloriosa. Cúbreme en esa sangre por la fe, en esa sangre que permanece fresca para lavarnos y limpiarnos y cubrirnos de todo el juicio que viene y que un día será sobre la humanidad. Bendito sea el Señor. Muchos van al Padre y muchos dicen: no, yo clamo a Dios, y déjeme decirle que quizás Dios pasa por alto todas estas plegarias. ¿Sabe por qué? Porque Él no se pasa por alto la muerte de su Hijo Jesucristo, porque es el sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario. Su bendición, Señor, sea sobre cada uno de nosotros. Su bendición sea sobre su pueblo, y podamos comprender que este sacrificio el Señor lo hizo por usted y por mí. Un día Adán cayó. Jehová mismo proveyó de un sacrificio para cuidar, ¿cierto?, con pieles, para no andar más desnudo. Ahora el Señor, a través de ese sacrificio, nos ha cubierto para no recibir el juicio de Dios sobre nuestras vidas. Él llevó nuestros pecados, dice el gran profeta, ¿cierto? ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y nosotros por sus llagas fuimos curados. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, consigo nuestros dolores. Él padeció, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores. Él no abrió su boca mientras los latigaban, mas nosotros le tuvimos por azotado de Dios, herido. Escondimos de él su rostro. Fue menospreciado, fue despreciado. El Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. ¿Quién es este que venía ahí entrando con palmas y corona? No solamente era el rey de los judíos, sino también era el Cordero que Dios había provisto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Acepte usted. Es tiempo de ir dejando un poco el paganismo de lado, acercarse a la Escritura, acercarse a la palabra del Señor y ver y contemplar las grandezas del Señor, las sombras proféticas del Antiguo Testamento manifestándose en el Señor. Las sombras del Antiguo Testamento, sombras de lo que habría de venir, manifestándose ahí en la entrada de Jerusalén. Esto era sombra, no podía ser revelado.
¿Se acuerda usted lo que dice Pablo? Que si los príncipes de este mundo hubiesen sabido, estoy parafraseando, este plan de redención y la forma que Dios iba a actuar, jamás hubiesen crucificado al príncipe, al Rey de Gloria. Satanás se hubiese opuesto a todo por todos los medios. Satanás se hubiese opuesto por todos los caminos, no lo hubiese tentado para no ir a la cruz. Pero todo lo contrario, creyendo que yendo a la cruz, cierto, el plan estaba ganado. Pero glorioso el día y la señal del profeta Jonás, que al tercer día nuestro Señor se levantaría suelto de los dolores de la muerte. Y cuando va aquella mujer, María, muy temprano, el primer día de la semana, a buscar al Señor, encuentran removida la tumba, la piedra removida, y a esos ángeles diciéndole: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está aquí, Él ha resucitado. Gloria sea al Señor. Entonces ahora, usted, por medio de la fe en Jesucristo, es libre, es salva del juicio de Dios sobre el hombre. Cuando tengamos que presentarnos delante del Padre, ya no vamos a ir cubiertos de nuestras obras, ni cubiertos, cierto, delante del Padre por nosotros. Vamos a través de este sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Bendito sea el Señor. Grande es su nombre. Le voy a invitar a orar y a darle gracias al Señor por esta su palabra. Amén. Tu nombre es como ungüento derramado, ungüento derramado sobre mí. Jesús, Jesús, tu nombre es como ungüento sobre mí. Jesús. Padre glorioso, a través del nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a usted para darle gracias por su palabra, que hasta el día de hoy nos habla, que la tenemos presente. Usted, oh Dios de los cielos, al morir clavado en la cruz del Calvario, pagó un precio tan grande, tan alto. Señor, no sé si podríamos compensar. Siempre seremos deudores de su misericordia y de su gracia. Seremos, oh Dios de los cielos, Padre bendito, deudores de este gran precio que usted pagó en ese madero cruel y doloroso. Gracias por cubrirnos. Gracias, oh Dios de los cielos, por lavarnos en su sangre poderosa. Gracias, hemos creído a la verdad de su palabra. Hemos creído a la verdad de su evangelio. Usted nos ha llamado para heredar bendición, Señor, y nos acercamos, bendito sea su nombre, a esta sangre gloriosa que clama mejor que la de Abel. Oh Santo Espíritu de Dios, tu bendición derrámala sobre tu pueblo. Lávanos y límpianos de todos nuestros pecados. Lávanos más y más, como lo decía el salmista. Lávame más y más y seré limpio. Límpieme, Señor, con esa sangre que usted un día derramó en el Calvario y la cruz. Oh Dios bendito, alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre para siempre. Usted es digno, mi Señor. Digno es el Cordero que fue inmolado. Padre bendito, digno es el Cordero de Dios. Santo, santo, santo. Toda la honra y toda la gloria es para usted. Exaltamos su nombre, lo exaltamos. Bendecimos su nombre, Dios de los cielos. Eres santo. Santo, 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 alabado sea su nombre. Glorificado sea su nombre para siempre. Glorificado seas tú, oh Señor, bendito sea su nombre. Su palabra así lo dice, por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Después de haberse humillado, después de haber pasado, bendito Dios, por esa tremendo y cruel dolor,
Dios le exaltó hasta lo sumo y le puso ese nombre que es sobre todo nombre, ante lo cual se dobla toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y confiesen que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bendito es su nombre. Entonces llorarán y verán los que le traspasaron. Oh Santo Dios, gracias, gracias, gracias por su amor. Podemos celebrar nuestra Pascua tranquilamente, Señor, sin esa levadura antigua, sino con esa masa nueva, Señor, como tu palabra así lo dice. Oh Dios de los cielos, porque la Pascua ya, Señor, ha sido sacrificada. Esa Pascua ha sido tú, Señor. Ayúdenos a limpiarnos, sí, Señor, de esta vieja levadura, para que, como dice su palabra, para que seáis nueva masa, sin levadura como soy, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ayúdanos, Señor, así que podemos celebrar esta fiesta, dice su palabra, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Oh Dios de los cielos, bendito sea su nombre, Padre. Glorifica a tu pueblo, glorifica a tu Hijo, bendice, Señor, como dice su palabra, cuando vienen aquellos varones, Señor, glorifica tu nombre, y hay una voz en los cielos que se escucha, lo he glorificado, lo glorificaré aún más. Señor, gracias por ese sacrificio, gracias por su amor y su misericordia, mi Señor. Rogamos que esta tu palabra y esta bendición repose en los corazones de cada uno de tus hijos, en el nombre glorioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, ahora y siempre. Amén y amén. Jesús, tu nombre es como un ungüento sobre mí. Jesús, tu nombre es como un ungüento sobre mí, sobre mí. Bueno, mis amigos, mis hermanos, es un placer escuchar de la palabra del Señor y poder compartir, ¿cierto?, su palabra. En esta hora quiero saludar a todos nuestros hermanos, a nuestros amigos que estuvieron acompañándonos, que estuvieron ahí con nosotros, que estuvieron sintonizando y que durante toda esta semana han sintonizado los programas de nuestra hermana Ingrid, nuestro hermano Roberto, nuestra hermana Angélica, tempranamente ahí nuestro hermano Víctor. Bueno, a todos ellos, ¿cierto? Que el Señor les bendiga grandemente, un equipo de trabajo que se está esforzando por llevar adelante lo que es la palabra del Señor y compartir momentos con Dios, momentos de su palabra, momentos de oración, momentos que son necesarios en la vida del ser humano. Dejar de lado un momentito, estar en esto de trabajando y escuchar lo que es la palabra del Señor. Bueno, a esta hora de la noche ya, que el Señor les bendiga grandemente, ¿cierto? Y bueno, y antes de ello ruego también, humildemente, y clamamos, ¿cierto? Clamamos por nuestros hermanos ancianos, por nuestros amigos, por aquellos que tienen peticiones y dolencias. Rogamos por aquellos que han presentado alguna petición, que el Señor les bendiga grandemente, que el Señor les ayude, que el Señor les dé de su fuerza, les dé de su bendición, que Él responda a los propósitos. Su misericordia y su verdad es para siempre, y su voluntad es perfecta, santa y justa. Bueno, que el Señor les bendiga grandemente en esta hora. Su palabra así nos dice: bueno, en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Y vea dónde lo dice, el salmista siendo perseguido, el salmista bajo una situación que tenía a los hombres, ¿cierto?, de Saúl tras su vida, y él ahí acostado, ¿cierto?, bajo una sola promesa: en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solamente tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Usted confíe en las manos del Señor y el Señor hará lo que Él tiene que hacer.
guardará, Él guardará, dice, en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Así dice su palabra. Bueno, que el Señor les bendiga, les dejo con una alabanza y será hasta una próxima oportunidad. Si el Señor así lo permite, mediante su ayuda, estaremos acompañándole. El día domingo, no olvide usted que ahí tenemos otro programa en la noche con nuestro hermano Jason, ¿cierto? El deseado de todas las naciones. Que el Señor les bendiga grandemente y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guárdenlo. Escuchen la canción. Con su sangre nos ha redimido para nuestro Dios de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Ha redimido para nuestro Dios de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios.